¿qué tal amigos? Un gusto volver a estar con ustedes. Soy Marco Antonio Duarte y estamos de nuevo en el Taller Frico. Hoy veremos cómo funciona y para qué nos sirve un manómetro, el cual es otro elemento esencial dentro de los instrumentos para aire acondicionado y refrigeración y que tiene muchas funciones que son de mucha ayuda. Recuerden, Frico viene con todo. Acompáñanos. Los manómetros para aire acondicionado y refrigeración se utilizan para la instalación, reparación y servicio. También son fundamentales para diagnosticar y determinar fallas en un equipo de aire acondicionado. Una de sus funciones básicas principales, tal como su nombre lo dice, es medir e indicar la presión de los fluidos que se encuentran dentro de los sistemas cerrados de los aires acondicionados, es decir, los refrigerantes. Esta presión de los sistemas se refleja en el movimiento de una aguja dentro del manómetro, la cual debemos saber interpretarla. Bien, para empezar, conozcamos primero sus partes que lo componen. Un manómetro de refrigeración es fabricado con código de color azul y rojo. El color azul representa la baja presión. El color rojo representa la alta presión. De tal forma que la sección azul nos sirve para medir el lado de baja presión en un equipo, es decir, la sección que dividen el compresor y el aditamento de expansión, que están en el caso del mini split, está dentro del mismo mini split. Aquí es donde el refrigerante se evapora. Esta parte de aquí medimos baja presión, aquí el refrigerante se evapora. Y el manómetro, en el lado de baja presión, se compone de tres partes. Lo que es el manómetro, también conocido como reloj de baja, la manivela o válvula de paso de baja presión para apertura y cierre, y por supuesto la misma manguera de baja presión también de color azul. La sección de la parte de alta o de color rojo se utiliza para medir el lado de alta presión, en un equipo para la sección que dividen el compresor y el mismo aditamento de expansión, donde se condensa el refrigerante. Aquí el refrigerante se vuelve líquido y esta parte va a medir este lado. En el caso de los mini split solamente contamos con una válvula de baja presión, solo podemos medir la baja presión. Este manómetro de alta presión, conocido también como reloj de alta presión, cuenta con el manómetro, la manivela para apertura y cierre y por supuesto también la manguera roja de alta presión. En el cuerpo central del manómetro hay otra manguera de color amarillo que nos sirve como válvula de servicio. Bien, pasemos a revisar cómo utilizar el manómetro de refrigeración. Siempre tenemos que utilizar guantes, seguridad ante todo. La manguera de color azul se conecta siempre al lado de succión del compresor. En el mini split solamente tenemos una sola válvula donde podemos conectar la manguera. Esta medición nos va a hacer las lecturas de la presión de baja en el evaporador, en la unidad interior que va dentro de la vivienda. ¿Cómo se lee el manómetro? Bien, tiene dos escalas el manómetro de baja. De 0 y en sentido de las manecillas del reloj mide la presión atmosférica, es decir, la presión del refrigerante que existe dentro del equipo en el lado de baja presión, que viene siendo en este caso el evaporador. La otra escala, que le llamamos escala de vacío, se mide del 0 y contrario a las manecillas del reloj, mide la presión de vacío, es decir, presiones que están por debajo de la presión atmosférica. El otro manómetro, la manguera de color rojo, se conecta al puerto de la válvula de descarga del compresor. En este caso los mini split no tenemos válvula de descarga, recuerden que esta es líquido expandido, pero bien, este manómetro a partir del 0 empieza a medir y en sentido de las manecillas del reloj mide la presión atmosférica, es decir, la presión del refrigerante que existe dentro del equipo en el lado de alta, que en este caso
viene siendo el lado del condensador. Y la otra manguera en el cuerpo central del manómetro tenemos una manguera de color amarilla que se conecta al manifold, al cuerpo central del manifold, y se utiliza para los servicios requeridos como hacer vacío, presurizar con nitrógeno, carga de refrigerante, etcétera, etcétera. Bien, pasemos a revisar cómo es que funciona un manómetro. Bien, en el cuerpo central del manómetro o manifold existen tres cámaras, tres cámaras que están conectadas entre sí por medio de vástagos que abren y cierran mediante las manivelas laterales de baja y de alta. Por ejemplo, si tenemos la válvula abierta de baja y tenemos cerrada la de alta, solo hay comunicación entre estas dos cámaras, la sección central y la sección de baja o color azul. Esto regularmente lo utilizamos cuando cargamos refrigerante. El refrigerante que entra por la manguera central o color amarillo saldrá obviamente por la manguera de color azul. En esta parte saldrá el refrigerante que estamos cargando. Bien, una mala práctica que realizan los técnicos es utilizar el mismo manómetro para dos diferentes refrigerantes. Por ejemplo, ahorita estamos cargando el refrigerante 410A y muchas veces el manómetro lo utilizamos para cargar otro refrigerante, por ejemplo el R22. Realizar esto, algo tan sencillo como cambiar la manguera de servicio a un tanque de otro refrigerante, va a contaminar estas mangueras. Por consecuencia, estas mangueras contaminadas, porque estos dos refrigerantes manejan lubricantes distintos, van a contaminar el sistema. Es decir, cargo con refrigerante R22, contamino la manguera, lo vuelvo a conectar y cargo el equipo con 410A, contaminé la manguera y contaminé el equipo. Y trae por consecuencias muchas fallas hacer esto. Bien, pasemos a otro punto, cómo calibrar el manómetro. Bien, cuando utilizamos el manómetro y que alguna vez utilizamos un refrigerante distinto a otro y que nos pueda descalibrar el mismo porque, por ejemplo, el de baja lo utilizamos para alta presión, que suele pasar, se alcanza a descalibrar y esta parte de acá central, lo que viene siendo la aguja, se descalibra. Bien, una recomendación que les hacemos es, por ejemplo, utilizar otro manómetro que esté en buenas condiciones y manejarlo como testigo. Este manómetro se va a conectar al tanque, por ejemplo puede ser 410A, nos va a medir la presión de ese tanque y entonces lo conectamos de la salida de lo que viene siendo la manguera de baja que nos está midiendo la baja presión, lo utilizamos como servicio hacia el otro manómetro y aquí estamos midiendo las mismas dos lecturas. Nos tenemos que ayudar con un termómetro y la temperatura y el refrigerante, ver la tabla de presión de la temperatura de este refrigerante para obviamente verificar que esta temperatura coincida con la temperatura ambiente, que esta presión coincida con la temperatura ambiente. Siendo así, quitamos la tapadera del manómetro descalibrado y apoyados con un desarmador pequeño, hacemos el ajuste dentro del tornillo que está dentro del manómetro, hacemos el ajuste para ajustarlo a la presión adecuada. Esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque cualquier daño que sufra la aguja nos va a dar una lectura diferente. Ya calibrado, por último cerramos el tanque, quitamos el refrigerante, la presión va a caer a 0 y tenemos que verificar que esa presión efectivamente llegue a 0. Si no, volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta poder ajustar y que la aguja esté en 0 sin ninguna presión. Hay que tener mucho cuidado también, mucho cuidado cuando utilizamos el manómetro de baja en equipos frío-calor. ¿Qué sucede? Cuando utilizamos en un equipo que es solo frío, esta siempre lo vamos a utilizar en el equipo mini split en el lado de baja, pero cuando vamos a medir la presión, cuando está trabajando en modo calor, lo vamos a hacer con este. Hay que recordar
que lo que antes era la unidad exterior como condensador se va a convertir en evaporador. Y si utilizamos este manómetro para medir presión en invierno, en modo calor, lo vamos a dañar. La aguja se va a ir hasta el tope y va a empezar a hacer un fallo. Y eso puede descalibrarnos el manómetro. Es decir, en invierno, la única toma que tenemos en el mini split lo vamos a hacer con el manómetro de alta, porque nuestro condensador se convierte en evaporador. La unidad exterior se va a convertir en evaporador. Muy importante que no se les olvide eso. Otro punto muy importante es el mantenimiento del manómetro para poder garantizar su vida útil. ¿Qué es lo que hacemos regularmente? Hay que revisar de acuerdo al uso que le demos al manómetro. Yo les recomiendo que cada año se revisen, o cada cierta temporada, revisar los empaques. Los empaques de las boquillas o de las bocas del manómetro se vienen dañando. Los ajustes que hagamos que sean muy suaves. Por ejemplo, vamos a conectar a este manómetro la manguera de servicio, es llegar y no aplicar un torque excesivo, es llegar y nada más, porque estos empaques se van dañando, se machuca, decimos, no, se ajusta, se hace un torque excesivo y el empaque se daña. Entonces estos empaques es muy sencillo cambiarlos año con año. Nos damos cuenta porque a veces no nos da el vacío, por ejemplo, o hay una fuga de refrigerante. Se utiliza, por ejemplo, este tipo de desarmadores. Para retirarlo, retiramos el empaque que está dañado y hacemos un cambio de empaque. La otra es hacer una limpieza a las mangueras con alcohol isopropílico o también, si están muy sucias, utilizar nitrógeno para hacer la limpieza. Porque si no, vamos a tener muchas fugas, y para evitarlas, cuando estemos haciendo, por ejemplo, vacíos, nos va a dar problemas cuando estamos haciendo vacíos de que los vástagos están con fugas. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí también, estos equipos tienen dos empaques tipo O-ring, estos vástagos. Entonces, si aplicamos torque excesivo o si utilizamos diferentes refrigerantes, con el tiempo se van a ir dañando. Los empaques pueden soportar presiones, obviamente las que manejamos con los refrigerantes, pero también cumplen para poder protegerse por los agentes químicos que tienen los mismos. Entonces, la limpieza al vástago también, si retiramos las manivelas, es siempre por si se nos quedó, por ejemplo, que es muy común que muchos técnicos utilicen, por ejemplo, el teflón aquí en el cuerpo del manómetro, y esto daña también el sistema. Entonces, si vamos a sacar algo dentro del vástago, hay que hacerlo a presión, a presión. Nunca utilizar algún objeto punzocortante que pueda rayar el centro del vástago. Entonces, muy importante para mantener en óptimas condiciones, y obviamente también cuando lo traslademos, estos equipos, traerlos en un lugar muy especial dentro del vehículo. Me ha tocado también ver muchos técnicos que los traen al ambiente, los traen fuera y les llueve, la humedad y el sol, pues hace efectos en ellos. Entonces, mucho cuidado con esto, y con esto pues prácticamente garantizamos que el manómetro nos va a ayudar por mucho tiempo. Bien, amigos, esto ha sido prácticamente todo sobre el tema del manómetro. Los esperamos en el próximo tema. Esperemos que les haya sido de gran utilidad y que realicen siempre, nunca se olviden realizar las buenas prácticas. Recordar que esto los va a distinguir en su desarrollo como técnicos profesionales. Dejen sus dudas o comentarios aquí abajito para leerlas y darles respuesta. Los esperamos en nuestro siguiente videoblog. Frico viene con todo. Hasta pronto.